Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir con la serie El agua de los cuatro elementos. Aquí tienes tu merienda y tu bebida. Mamá me pidió que la trajera para ti. No te vayas, Lana, quédate aquí conmigo y habla. No tengo nada más que decirte. Ya te dije todo lo que necesitaba el otro día. Entonces siéntate conmigo un momento, te extraño. Quizás solo por esta vez podría reconsiderarlo. No era típico de Apo expresar sus sentimientos tan abiertamente. O quizás ahora sí parecía que los roles entre ellos se habían invertido. Tu mamá me invitó a cenar hoy. No tienes trabajo. ¿Cómo puedes ser una jefa y dejarlo todo así? Sí, esto es trabajo. Apo levantó una mano. ¿Y esta eres tú? Levantó la otra mano un poco más. ¿Qué es eso? Lada giró la cabeza, observando la diferencia de altura entre las dos manos. Era una teoría elaborada que no entendía. Significa que mi vida es más importante que el trabajo, más importante que cualquier otra cosa. Si te digo que te amo, podrías no llorar esta vez. Si aún no me crees, dame la oportunidad antes de rechazarme. No cierres tu corazón, no seas cruel conmigo misma, si no estás contenta con nuestra distancia. Los ojos de la dos se encontraron con los de Apo, quien le sostenía la mano con ternura implorando una oportunidad. Su corazón antes resistente se debatía entre la razón y la emoción. Sabía que con el más mínimo error podría recaer en ese amor. Lo intentamos de nuevo, susurró Apo. Prometo amarte más que antes. Es no la dan. Sí, señorita Prince, soy yo. Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú, Prin? Lana respondió al saludo de Prin, quien se acercó a ella en el evento de lanzamiento de un importante proyecto del Grupo Botín. Desde el día en cual Apo llegó a su casa y le pidió una segunda oportunidad para regresar, Lana no le había dado una respuesta. Solo le había dicho que necesitaba tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos y sobre lo que significaba la una a la otra. Dijo que cuando estuviera lista iría a ver a Apo en persona para darle su respuesta. En los días siguientes no volvió a ver a Apo, pero los tulipanes siguen llegando a su puerta con regularidad. Ni siquiera su madre, que se despertó antes que ella, logró captar el momento en el cual dejaban las flores. A una semana después decidió ir al hotel a felicitar a Apo por otro día importante en su carrera, aún sin una respuesta definitiva a la petición de reconciliación, pero llevando consigo un hermoso ramo de girasoles cuidadosamente escogidos. Ahora me siento más tranquila, pero en cierto modo me siento extraña. He trabajado duro toda mi vida y ahora que la carga se ha aliviado, me siento un poco perdida. ¿La jefa se está tomando las cosas con calma en el trabajo últimamente? ¿Por qué no esperas y lo ves tú misma? El evento está a punto de comenzar. Dada giró la mirada hacia el escenario instalado en el salón del evento del hotel. El maestro de ceremonias acaba de convocar a la junta directiva para inaugurar oficialmente el proyecto, una campaña destinada a impulsar el turismo, pero para su sorpresa, fue el jefe más grande, Addison, el padre de Apo, quien subió al escenario. Eso era inesperado, según la información que había escuchado de otras personas. El señor prácticamente se había distanciado de los asuntos del grupo. Curioso, se giró hacia Brin y le preguntó por qué el jefe más grande se encarga del proyecto y qué pasa con la jefa. La jefa fue apartada de las actividades del hotel hace un tiempo por orden del jefe superior. Ahora se extrae únicamente en el resort, solo podrá regresar cuando él cambie de opinión. ¿Pasó algo mientras estuve afuera? No puedo hablar de eso, si te lo cuento la jefa podría reprenderme. Pero Prince, si la destitución de la jefa tiene algo que ver conmigo, por favor dímelo. No quiero que vuelva a tener problemas por mi culpa. Disculpe, estoy buscando a la jefa. ¿Está aquí? En ese momento la jefa se encuentra en su casa de descanso. Gracias. La de le dio las gracias al encargado del resort. No estaba segura de si alguien la reconocería o si le contarían al jefe de su visita, pero lo más importante para ella en ese momento era Apo. Después de enterarse por Prin que el ejecutivo tenía problemas con su padre por su culpa, la dama no podía dejar de pensar en ello. Prin le había dicho que el señor Addison estaba molesto cuando descubrió que ella era la hija de su rival y no quería que Apo se involucrara más con ella. A pesar de ello, la mujer mayor se mantuvo obstinada y con el tiempo esto empezó a afectar el trabajo, algo que siempre le había apasionado. Aún así, Apo parecía dispuesta a renunciar a todo solo para hacer valer su decisión, diciéndole al mundo, especialmente al jefe mayor, que la amaba y que la había elegido, pero la hada no creía que mereciera tanta dedicación. Y ella decidió que no podía aceptar tanto amor porque sabía que su presencia en la vida de Apo causaría mucho sufrimiento. Apo, la hada, ¿qué haces aquí? Apo miró fijamente a la hada, quien extrañaba cada día. No sabía cómo lidiar con esa sensación, como si la hada se hubiera convertido en parte de su rutina diaria. Pero ahora se preguntaba si la añoranza la había alcanzado, llevándola a su casa de descanso en el resort con un ramo de girasoles en la mano. Apo no pudo evitar pensar que podría ser un regalo para ella. ¿Son estos girasoles para mí?
Lada, no me pegues que aplastarás las flores. ¿Qué haces, sapo? ¿Por qué te comportas así? ¿Yo qué quieres decir? No fijas que no lo entiendes. Hoy pasé por el hotel y me encontré a Pri. Me contó todo. Desde que tu padre te despidió del trabajo hasta que dejaste de salir conmigo. Entonces, ¿eso significa que podrían despedirme del trabajo para siempre? ¿Sigues intentando jugar con eso? Lo digo en serio. Si Apo no le hubiera arrebatado el ramo de girasoles, quien la abrazó con fuerza a Lada le habría golpeado de nuevo, protestando por su terquedad. Ya había dicho que no merecía el amor de Apo, que no era digna de recibir tanta dedicación y que estaría mal aceptar algo tan preciado sabiendo que le causaría sufrimiento. Y cuanto más comprendía eso, más resistente se volvía a aceptar el amor de Apo. Ya te lo dije, Lada, si tengo que elegir entre tú y el trabajo, te elijo a ti. Pero este es tu futuro y el progreso de tu vida, Apo. Si el futuro no te incluye a ti, entonces no quiero nada. Por favor, no me ames más. Amarme solo te ha traído problemas, ¿acaso no ves eso? Has tenido peleas con tu padre, te despidieron del trabajo, has enfrentado una serie de dificultades. Todo por elegir amar a alguien como yo. Se preguntó si permitir que Apo siguiera amándole sería egoísta. Y si volvía a amar a Apo como anhelaba su corazón, le causaría más sufrimiento a alguien que ya había sacrificado tanto por ella. Aunque lo pierda todo, incluso mi lugar en la herencia, todavía te voy a amar. Por favor, no hables más de ese amor. Te amo, Lada, aunque todos intenten detenerme, yo seguiré diciéndolo. Lada, ahora lo sabes, ¿verdad? Que te quiero demasiado. Lada sintió el amor de Apo y quiso corresponderle, expresando el amor que ella también sentía. El girasol que Apo decía que era ahora su flor favorita, porque lo dejaba caer en sus brazos con tanta facilidad. En ese momento no temía dañar las flores. Apo, con los brazos ahora vacíos, levantó suavemente el rostro de Lada cuando ella intentó apartarse y se aseguró de declarar su amor, sin rendirse jamás. Finalmente comprendieron lo profundo e incondicional que era el amor entre ellas. Porque siempre empieza a llover en los momentos importantes. Porque todavía estamos en épocas de lluvia, por lo que termina cayendo con frecuencia. Respondió Lada explicando el fenómeno de la temporada sobre la lluvia repentina que las dejaba empapadas, quienes conversaban frente a la casa de huéspedes. Pero esta situación interrumpió el ambiente romántico entre ellas, haciéndolas reír aliviadas, pues la lluvia les recordó momentos pasados en los cuales se habían mojado juntas. Cuando desapareciste no me gustó que cayera la lluvia. ¿Me extrañaste? Claro que sí, me sentía muy sola, te extrañé demasiado. Yo también te extrañé, te anhelaba y te extrañaba terriblemente. Pero ahora hasta me gusta la lluvia, porque me hizo quedarme más tiempo contigo, ya que te quedaste atrapada bajo la lluvia. Al menos la lluvia que caía sin importarles cuánto se mojara, como una verdadera tormenta, les daba tiempo para estar juntas. Apo estaba feliz de haberse reconciliado finalmente con Lada, y aún más contenta de ver que sus sentimientos no habían cambiado. El amor seguía siendo igual que antes. ¿Te gustó tanto? Me gustas demasiado. Entonces volveré a llamar a mi mamá para avisarle que llegaré tarde. Ya paró de llover y me iré a casa. No me quedaré aquí contigo esta noche. No hagas eso, creo que deberías preocuparte por tu madre. Deja de descansar temprano, mañana te llevaré a casa. Siempre actúas como si tuvieras un plan. ¿Intentas engañarme con algún plan malvado? No tengo ningún plan, solo quiero quedarme aquí contigo, dijo finalmente Apo mientras le sonreía a su amada. En los próximos videos seguiremos con más spoilers, cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.